dice el Señor que Él le da semilla al que siembra y pan al que come, ¿no es cierto? Y hoy cuando pensaba en eso digo, qué raro, porque yo tenía ese versículo y terminé con todo esto otro y sentía que el Señor me decía en mi espíritu, ese versículo era para vos, no era para basar el tema, sino que ese versículo es para vos. Y cuando me quedé pensando en eso, encima yo lo había tomado para otro lado, el Señor me decía, vos vas a plantar una semilla. Y hay gente que viene a buscar el pan, que viene a comer. Así que hoy ni a vos te va a faltar semilla, ni a ellos les va a faltar el pan. Amén. Entonces a mí me fue de bendición y se los comparto a ustedes. Yo pensé que esa iba a ser la base del mensaje, pero no, era una palabra de aliento del Señor para mí y yo se las quería compartir. Y así es cada día cuando venimos a la casa del Señor. Venimos dispuestos, venimos a comer. Y al que come, Dios le da. Lo mismo al que siembra, el que se para acá dispuesto a sembrar la semilla, el Señor le da semilla, le da palabra, la palabra no va a faltar. Entonces, me animó bastante y se lo quería compartir. Quizás le sea de bendición y sobre todo cuando uno también planta esa semilla, ¿no es cierto? Que muchas veces está reflejado en la palabra como la palabra del Señor, esa semilla, cuando estamos dispuestos a sembrarlo aún en otras personas. El Señor siempre nos da palabra. A veces decimos, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Vos hablá, vos dispone el corazón, abrí la boca, hablá y el Señor te da, el Señor te llena. Así que los animo. Me acordaba hoy Sarita cuando dijo que estuvo repartiendo los trataditos y ella los deposita en cada casa y ora. Y eso es una semilla. Y ella vino cansada hoy. Y casi pensando que no iba a salir a repartir nada. ¿Pero qué hizo? A pesar de su cansancio, del frío que tenía, ella dispuso corazón a hacerlo. Y Dios le dio el tiempo, le dio la fuerza, pudo hacer eso y pudo hacer todo lo demás. Entonces, cuando uno está dispuesto, el Señor suple, ¿sí? La necesidad que tenemos. En este caso, de plantar una semilla o de venir a comer, el Señor provee lo que necesitamos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque sos soberano, nos sorprendés, Padre mío, y te ruego en esta noche que pueda realmente ministrar conforme a tu corazón, Padre mío, que esta palabra, que esta semilla caiga en buena tierra, Padre. Yo sé que es así y que tu Espíritu Santo nos revele todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir el primer versículo. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, el primer versículo está en Salmo 48. Yo se los leo mientras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto decía el salmista al Señor, ¿no es cierto? Decía David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y más o menos en esto estaba basado el mensaje, en que nosotros, como hijos de Dios, podamos decir siempre, Señor, me agrada hacer tu voluntad, y tu palabra está siempre en mi corazón. Amén. Que el hacer la voluntad del Padre no sea algo que hacemos por obligación, algo que hacemos por temor, algo que hacemos simplemente por cumplir, sino que el hacer la voluntad del Padre sea realmente un acto de amor, ¿sí? Porque le amamos. Eso le ministra al Señor. Y hoy en día la vida que se vive, y creo que siempre fue así, cada uno trata de tomar decisiones conforme a sus necesidades. Yo hago como quiero, yo pienso como quiero. Cada uno trata de actuar conforme a su conveniencia, como le parece, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que obrar de otra manera, ¿no es cierto? Tenemos que obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para obrar conforme a la voluntad de Dios? Conociendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pidiéndoles al Señor y estando dispuesto a que Él nos revele esa voluntad. Gran parte de todo eso lo tenemos en esta palabra. No podemos decir que no sabemos qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque si leemos la palabra del Señor vamos a encontrar cantidad de razones y cantidad de propósito que Dios tiene para nuestra vida y la voluntad de Él para con nosotros, ¿no es cierto? Parte de esa voluntad es que se cumpla el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Señor tiene un propósito para todos, para todos. Hay propósitos de gente que ya sabe lo que quiere el Señor
para esa vida, lo sabe algunos desde chicos, otros desde más grandes, algunos ya saben que va a ser un músico, un adorador, un predicador, o aún también en cuanto a ser profesionales, algunos ya saben que va a ser doctor, otros saben que va a ser un abogado. Hay gente que ya sabe lo que quiere ser en la vida. Y hay otras personas que no siempre tienen esa visión o conocen el propósito de Dios para su vida, porque Dios nos usa en lo ministerial, pero también nos usa afuera, ¿no es cierto? Y muchas veces basamos esas decisiones en lo que nosotros queremos o nos parece, pero siempre tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestra vida, porque si hacemos lo que Él quiere, eso va a ser de bendición y es una decisión que tomamos en el Espíritu, ¿no es cierto? Y a veces hay gente que hasta se siente un poco mal porque no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Y la palabra nos insta en todo tiempo a predicar, a dar amor, a extenderle la mano al que lo necesita. Vamos por la calle y nos encontramos con gente que tiene muchas necesidades, quizás alguno necesita un abrazo. Hablamos con otras personas que tienen otras necesidades o enfermedades y quizás necesitan que oremos en ese momento. Y son esas cositas cotidianas que el Señor pretende que nosotros hagamos día a día. No siempre ese propósito tiene que ser algo que se vea o algo majestuoso o ser el gran predicador o evangelista. Y algunos a veces se frustran porque piensan que no saben cuál es ese propósito, pero si disponemos el corazón y buscamos en la palabra, vemos que día a día hay un montón de cosas que podemos ir haciendo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Muchas veces pasa que nos distraemos y nos desenfocamos. ¿Qué pasa? Para llegar a ese propósito que Dios tiene para nosotros, hay un camino que transitar, que recorrer. Y lo que nos pasa tantas veces es que nos desorientamos, ¿sí? Que nos distraemos, que nos vamos para otro lado. Le voy a leer en Proverbios 4, 26 y 27. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y en Isaías 30, 21 nos dice algo parecido. Esta es una palabra del Señor al pueblo de Israel y le dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ahí vemos claramente ya la guía del Espíritu Santo, aunque estábamos en el Antiguo Testamento, pero cuando dice, escucharás una voz detrás que te diga que vayas para este lado y no para el otro, es claramente la guía del Espíritu Santo. Y así debe ser en nuestra vida. De esa manera tenemos que vivir para poder llegar a ese propósito, a que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas. Tenemos que andar por ese camino que Él ya predestinó para nosotros, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él, esas buenas obras, y no desviarnos. Y decimos, bueno, es complicado no desviarse. Y sí, nos desviamos muchas veces porque nos distraemos, porque tomamos malas decisiones tantas veces, decisiones en nuestras emociones, emocionales, rápidas, en vez de tomar decisiones en el Espíritu. Y para tomar decisiones en el Espíritu debemos andar en el Espíritu, que no significa ser místico, sino andar conforme al Espíritu Santo, y que mientras vivimos, mientras transitamos por esta vida, el fruto del Espíritu Santo esté reflejado en nuestra vida. Amén. Que andemos con amor, con gozo, que demos paz, que tengamos paciencia, que tengamos fe, que seamos mansos, que tengamos dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros, eso es lo que se tiene que evidenciar y de esa manera tenemos que caminar. ¿Para qué? Para estar conectados con el Espíritu. Yo les voy a ejemplificar algo rapidito, que también una vez estaba meditando en eso. No sé cuántos conocen lo que es un GPS. Un aparatito que va en el auto, con una pantalla, y también es una aplicación de muchos celulares. GPS es una sigla en inglés que significa Sistema de Posicionamiento Global. ¿Qué hace? Nos dice dónde estamos parados en el mundo. Usted lo enciende y ahí le dice dónde se encuentra, en qué lugar del mundo. ¿Y para qué se usa?
Se usa mucho para llegar a un destino que no conocemos o a un destino que conocemos pero no sabemos cómo llegar o que no nos acordamos. Entonces ahí uno pone el lugar donde quiere ir y ¿qué hace? El GPS te guía. Tiene una vocecita, por lo general es una gallega, que te va diciendo todo lo que tenés que hacer para llegar al destino. Cuántos kilómetros, dónde doblar, a la derecha, a la izquierda, te advierte los obstáculos que tenés enfrente, te advierte cuando hay una zona peligrosa, cuando tenés una lomada, te advierte que hay un peaje. ¿Y qué hace el GPS? Te va a dar primero el camino más corto y más seguro. Después te da más opciones, te da un camino un poco más largo, luego otro. Y para que ese GPS realmente cumpla la función para el que fue hecho, nosotros tenemos que estar atentos y prestar atención, porque ha pasado muchas veces, y nos ha pasado por no escuchar lo que dice el GPS, que dice haga 200 metros y doble a la derecha, por ahí hicimos 300 o hicimos 100 y doblamos, y el GPS ¿qué nos va a decir? Recalculando. ¿Qué hace? Empieza a calcular otro camino alternativo para llegar al mismo destino, o nos muestra otra manera de volver al camino anterior, o nos muestra un camino alternativo para llegar al destino, pero ¿qué pasa? Va a ser un camino ya un poco más largo, porque ya me desvié. Entonces, si la intención es llegar al destino, voy a volver a prestar atención cuando estoy conduciendo para no desviarme, para hacer todo lo que diga el GPS. Si me vuelvo a distraer o no presto atención, me voy a volver a desviar. ¿Y qué pasa? Me va a lanzar otro camino alternativo, que ya no es ni el primero ni el segundo. Quizás es un camino que está más roto, quizás no tiene luces, quizás tiene baches. Siempre nos va a ir dando más alternativas, pero nunca van a volver a ser la original. Amén. Y yo esto lo comparaba con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Señor nos muestra su voluntad. Y el Espíritu Santo es el GPS, que nos da el camino más corto, el más seguro, que no dice que no va a haber obstáculos porque los marca, pero nos avisa. Es el camino más corto y más seguro para llegar a ese destino, que sería la voluntad del Padre para nosotros, ese propósito que tiene preparado para nuestra vida. Amén. Muchas veces por ahí nos podemos desviar, pero así como nos desviamos del camino en lo espiritual, y el Señor siempre está, no es que porque nos desviamos Él nos deja solos, sino que el Señor siempre está. Lo mismo pasa con el GPS, siempre va a estar, siempre nos va a dar un camino alternativo, pero cuanto más nos equivoquemos y más nos distraigamos o menos atención prestemos, nos vamos a ir alejando cada vez más. Siempre vamos a poder retomar, pero ya no va a ser ni en el mismo tiempo, ni en la misma forma, ni con la misma seguridad. Y así nos pasa en lo espiritual. ¿Cuántas veces nos desviamos? Eso no quiere decir que no se va a cumplir el propósito del Señor para nosotros. Sí se va a cumplir, pero habremos tenido que atravesar otras dificultades, otros obstáculos, otros sufrimientos, que por ahí el Señor nos los quería haber evitado. Pero por distraídos, nos ha pasado cuántas veces que uno conduciendo está charlando y dice, ay, por estar charlando me distraje y no doblé donde tenía que doblar. Y bueno, lo mismo pasa en lo espiritual, nos distraemos muchísimas cosas. Otra cosa que pasa con el GPS, se le acaba la batería. ¿Qué tenemos que hacer? Enchufarlo al encendedor. Y lo mismo pasa con el espíritu, tenemos que estar conectados. Si no estamos conectados, la batería se va a ir gastando, se va a ir bajando y se apaga el GPS. Así que lo mismo tenemos que hacer con el espíritu, debemos estar conectados, debemos estar enchufados, y eso es una decisión de todos los días. ¿Por qué nos distraemos? Nos distraemos con cantidad de cosas. Tantas veces no tenemos tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar en la palabra, para adorar al Señor. Tenemos 1000 cosas. Hoy no tuve tiempo, tuve que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. La verdad que no tuve tiempo. Y leí hace mucho tiempo en un libro que decía, si no tenés tiempo para orar es porque estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. Si pasa un día que no pudimos estar con el Señor, tenemos que examinar que algo hicimos de más. Algo hicimos de más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Él que pasemos tiempo con Él? Sí, obvio. Y si no lo pude hacer, ¿por qué fue? Algo hice que no tenía que hacer. Si no tuve tiempo para el Señor, algo de todo lo que hice en el día estuvo de más. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos y no distraernos con tantas cosas.
A mí me pasa aún como mamá, con los chicos, con la escuela, con la comida, son un montón de cosas, pero digo, no puede ser que no tenga tiempo. Hay algo que estoy haciendo además, o no estoy administrando bien el tiempo. Pero si ponemos al Señor como prioridad cada día, no va a ser un obstáculo el tiempo, ¿sí? Y tantas veces nos distraemos o nos desviamos del camino por eso, por no estar conectados con el Señor, por no haber pasado tiempo con Él. Muchas veces tomamos malas decisiones y esas son las cosas que también nos alejan del camino, las malas decisiones que tomamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenernos siempre ahí en el camino, conectados con el Espíritu, tomando buenas decisiones. Les voy a leer otro versículo rapidito en Jeremías 6:16. Este me gusta mucho. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, acá se habían rebelado y no habían querido andar por las sendas antiguas. Y en parte es lo que yo les reflejaba con el GPS, la senda antigua, la senda original, lo que el Señor quiere originalmente para nuestra vida. Que busquemos ese camino y que dice el Señor, hallaréis descanso para vuestra alma. Debe haber un montón de caminos alternativos, pero en el que nos ofrece el descanso y nos promete ese descanso son esas sendas antiguas, ese plan original del Señor para nosotros. Así que yo lo que le quería compartir más bien era eso de proseguir ese propósito que Dios tiene para cada uno, el propósito diario, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Hay mucha gente que dice, bueno, que el Señor haga su voluntad en mi vida. No. El Señor nos revela su voluntad para nuestra vida y nosotros decidimos si queremos obedecer o no, si queremos hacerla o no. El Señor no va a hacer nada que no queramos. Pero hay gente que se desliga de su compromiso y dice, bueno, que lo haga el Señor se ocupe, que Él haga su voluntad. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Él nos revela su voluntad. Para que la revele la tenemos que buscar. Tenemos que buscar del Señor cada día. Así que un versículo más que les leo rapidito. Es el Salmo 32:8 y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una hermosa promesa del Señor, que Él es el que nos muestra el camino, el que nos hace entender el camino por el que tenemos que transitar y que sus ojos están puestos en nosotros. Y aún hasta cuando nos desviamos, el Señor tiene su mirada en nosotros. Y lo importante de ir por ese camino que Él preparó para nosotros es poder cumplir su voluntad, hacerlo por amor. Cada uno de nosotros tenemos mucho para dar, mucho para hacer para el Señor. Hay gente que se menosprecia, que dice, no, ya está, esto es lo que hay. Y no es lo que hay el presente que tenemos. Y aún el pasado que pasamos no fue porque sí. Las cosas que nos hirieron, que nos marcaron, que nos hicieron sufrir, y aún las cosas buenas también, todo tiene un propósito. Y a veces algunos pensamos que por todo lo que me pasó ya no soy útil, Dios debe tener a alguien mejor. Y eso es una mentira. La piedra que derribó al gigante no fue una piedra preciosa, no fue un diamante, no fue un rubí, no fue una piedra grande o pesada o una piedra que podía amedrentar. Fue una piedra de arroyo, una piedra lisa. La piedra lisa fue la que recibió muchos golpes. Una piedra para estar lisa tiene que haber friccionado con otras piedras cantidad de veces y cantidad de tiempo. Es una piedra más bien lastimada, gastada. Y esa es la piedra que derribó el gigante. Y tantas veces pretendemos ser alguien a los ojos de los demás, como ser aceptados. Y en realidad tenemos que mirarnos como nos mira el Señor, no como nos vemos nosotros, con nuestros ojos naturales. Porque por eso tantas veces nos venimos abajo, nos menospreciamos, porque pasa eso, nos miramos con nuestros ojos naturales y el Señor quiere que nos veamos como Él nos ve. Y en sus manos
somos preciados y Él con lo que haga con nuestra vida es, por pequeño que sea, es poderoso. Cada propósito que cumplimos, cada cosa que hacemos para el Señor, cada día, por más que veamos que es algo chiquito o insignificante, no, es algo poderoso y aún en lo espiritual pasan muchísimas cosas. Sea dar una palabra, compartir un testimonio, lo que fuera que hacemos, que realmente es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, eso en los cielos es muy preciado, así que no desmerezcamos ni nuestras vidas, ni lo que el Señor nos ha dado, ni la capacidad que tenemos, si uno sabe leer, si no sabe leer, si no sabe hablar bien, si no se sabe expresar, no importa, para el Señor somos preciados y hay un propósito para nosotros, para cada uno. El Señor preparó esas obras de antemano, ese camino para que anduviéramos. Es una promesa para todos y palabra para todos, para que nos dejemos usar, para que voluntariamente y por amor querramos estar en ese camino, querramos proseguir esa meta, cumplir ese propósito en nuestras vidas y sobre todo que se haga la voluntad del Padre, porque eso es lo que Él le agrada. Amén. Y cuando hacemos cosas que nos desvían del camino, por lo general es porque habemos tomado una decisión que realmente no viene de parte de Dios. Nada que nos aleje del camino del Padre, del camino de la voluntad, nada que nos aleje viene de parte de Dios. A veces decimos, conseguí este trabajo, gloria a Dios, me dio este trabajo, pero eso sí, no puedo venir más a la iglesia, porque justo ese trabajo es en el horario del culto. Y no me puedo congregar ni en esa iglesia ni en ninguna. Y yo creo que si a veces, tanto sea en un trabajo, en una actividad, en una relación amorosa, lo que fuera, que nos aleja de la presencia del Señor, de la comunión, si nos aleja, no viene de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a esas cosas, porque a veces confundimos, como que todo viene de Dios, pero a veces hay cosas que terminan alejando a la gente. Entonces no fue una buena decisión, no fue una decisión por ahí tomada en el Espíritu, y tenemos que estar atentos. La idea del mensaje era esa, que podamos estar atentos en nuestro caminar diario, ¿sí? Que podamos estar conectados con el Espíritu, que pasemos tiempo con el Señor. ¿Va a haber obstáculos? Siempre va a haber obstáculos, no es que es todo color de rosa, siempre va a haber obstáculos, pero sabemos que estamos caminando en ese camino que el Señor nos preparó, que Él nos toma de la mano, ¿sí? Como decía el Señor, en el Salmo 32 creo que es, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es hermoso ese versículo. El Señor nos enseña, nos muestra ese camino, ¿sí? Y sabemos que Él nos respalda. Entonces que cada día podamos depositarnos en sus manos y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este día? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que querés que haga? Y que se haga tu voluntad y no la mía. Eso mismo dijo Jesús cuando enseñó la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Que la voluntad del Padre se haga, sea hecha. Y para eso, para que sea hecha y se haga, la tenemos que recibir y que podamos discernir, ¿sí? cada cuestión para poder estar bien firmes en el camino, que nada nos haga desorientar, que nada nos haga distraer, saber que si nos distraemos, que puede pasar, el Señor también está, Él nos tiende la mano y Él nos trae de nuevo al camino, pero que estemos atentos todo el tiempo, que estemos firmes, que estemos buscando su rostro cada día. Es fundamental que pasemos tiempo con Él. Cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más le vamos a conocer. Cuanto más le conocemos, más le vamos a amar. Cuanto más le amemos, no podemos decirle que no. Cuanto más la amamos, todo lo que hagamos va a ser por amor realmente. Y eso es lo que el Señor quiere, que se vea ese fruto en nuestras vidas. Amén. Bueno, por ser mujer creo que no hablé mucho. Pero espero que puedan entender el mensaje. Si algo no entendieron, que se los revele el Espíritu Santo. Quería realmente compartir algo más bien conciso, ¿sí? Nada, no es muy profundo, pero algo conciso, y que es algo que el Señor creo que nos pide todos los días. Estar en su presencia para conocer su voluntad, para caminar en sus caminos y para poder agradarle. Amén. Que Dios los bendiga.